¿Alguna vez has sentido que cargas un peso que nadie más puede ver? Una carga que no tiene forma, pero que oprime el pecho y roba el aliento. A veces, el verdadero agotamiento no está en los músculos, sino en el alma. Y cuando el alma se cansa, hasta la luz del sol parece una estrella lejana y fría. Que la paz de Dios te acompañe en esta escucha. Hoy te comparto una historia que, si toca tu corazón, te invito a compartirla. Porque al extender un relato de fe, también extiendes una bendición y te conviertes en portador de esperanza para quien la necesita. Esta es la historia de Lucía, una maestra que había llegado a creer que lo había perdido todo, su propósito, su fe y la esperanza en un futuro sin sombras. Pero en el rincón más silencioso de su dolor, Dios comenzó a hablarle. No con la voz de un trueno ni con milagros espectaculares, sino con el lenguaje de las pequeñas cosas, piedras lisas traídas de un río, oraciones susurradas y un niño que, con su inocencia, le enseñaría a creer de nuevo. Te invito a quedarte, porque a través de su viaje descubrirás que Dios no borra las cicatrices del pasado, sino que las transforma en testimonios de su gracia. Y quizás, mientras escuchas, comprendas también que cada herida, entregada en sus manos, puede convertirse en un altar. Todos llevamos una carga. Algunos la ocultan tras una sonrisa forzada, otros la entierran bajo montañas de trabajo, y muchos la ahogan en el silencio. Lucía la llevaba sobre sus hombros, una carga invisible que le encorvaba el espíritu. Era una maestra joven, de mirada serena, pero sus ojos delataban un cansancio profundo que ninguna noche de sueño podía aliviar. Cada mañana, su rutina era un ritual, el mismo camino de tierra serpenteando hacia la pequeña escuela del valle, con una bolsa de libros en una mano y ese peso intangible en el alma. En el pueblo decían que era una maestra excepcional, que sus alumnos la adoraban. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía que al cerrar la puerta del aula, el eco de una tragedia pasada la perseguía como una sombra. Años atrás, un terrible accidente había torcido el rumbo de su vida y de su vocación. Desde ese día, enseñaba con la urgencia de quien intenta saldar una deuda que nadie le había impuesto. La culpa no es una buena maestra, le había dicho su hermana una vez, con amor. El amor sí lo es. Lucía no supo qué responder. Simplemente, continuó hasta la madrugada preparando sus clases, buscando una perfección obsesiva en cada trazo de tiza, como si al corregir una palabra en la pizarra pudiera reescribir su propia historia. La escuela era humilde, de paredes blancas y un techo de lámina que temblaba y cantaba cuando el viento soplaba con fuerza. Los niños, muchos de ellos descalzos, llegaban cada día con el polvo del camino en los pies, pero con una alegría nueva en la mirada y sus cuadernos gastados bajo el brazo. A veces, cuando Lucía los veía correr entre los girasoles silvestres del patio, sentía una punzada de nostalgia por algo que creía haber perdido para siempre, la ligereza del ser. Una tarde, al finalizar la jornada, encontró algo sobre su escritorio. Una piedra gris, perfectamente redonda y lisa. No había nota, ni explicación alguna. Al principio, lo descartó como una simple travesura infantil. Pero al día siguiente, otra piedra apareció en el mismo lugar. Y al siguiente, otra más. Cada una era distinta, pero todas estaban impecablemente limpias, brillantes, como si un alma cuidadosa las hubiese lavado en las aguas cristalinas del río antes de dejarlas allí. Sin saber exactamente por qué, comenzó a guardarlas en un cajón. Aún no era consciente de ello, pero esas pequeñas y silenciosas piedras estaban a punto de cambiar el rumbo de su vida. Las semanas transcurrieron, y la colección de piedras sobre su escritorio creció hasta formar una pequeña montaña de colores y texturas. Cada mañana, al llegar al aula, Lucía las contaba en silencio. Las había de todos los tamaños, algunas lisas y suaves al tacto, otras con grietas que parecían mapas de mundos antiguos,
unas pesadas y firmes, otras tan ligeras que un soplo de viento podría llevárselas. Seguía sin saber quién era el autor de aquellos regalos, pero en su corazón sentía que no era una coincidencia. Dios tiene formas de hablar que no siempre entendemos a la primera, pensó una tarde mientras ordenaba los trabajos de sus alumnos. Esa noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, Lucía abrió la vieja Biblia que descansaba en su mesita de noche. Sus dedos, casi por voluntad propia, la abrieron en el libro de Isaías, capítulo 43, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Un nudo se formó en su garganta. El recuerdo de aquel día que tanto se esforzaba por olvidar la golpeó con la fuerza de una ola, la lluvia torrencial, el camino resbaladizo, el accidente. Le había suplicado a Dios una señal, una palabra, un susurro que le confirmara que aún había un camino para ella. Y ahora, aquellas piedras sobre su escritorio parecían ser la respuesta, un mensaje de amor entregado en un idioma que solo el corazón podía comprender. Al día siguiente, mientras los niños dibujaban en silencio, Lucía observó a Mateo, un pequeño de 8 años de zapatos rotos y sonrisa tímida, que la miraba fijamente desde su pupitre. Con una ternura que brotaba de su nuevo entendimiento, se acercó a él. «Mateo, ¿eres tú quien deja las piedras en mi escritorio?», preguntó con suavidad. El niño bajó la mirada, avergonzado, y asintió levemente. «¿Por qué lo haces?», continuó Lucía. Mateo levantó sus ojos grandes y sinceros. «Porque cada una es por un día que no quiero olvidar, maestra. Mi abuela dice que cuando uno agradece, el cielo escucha». Lucía sintió que las lágrimas pugnaban por salir. Acarició una de las piedras sobre la mesa y comprendió. No eran simples rocas. Eran monumentos a la gratitud, pequeños altares silenciosos levantados cada día por un niño. Desde ese momento, comenzó a escribir una palabra en cada nueva piedra que aparecía: fe, esperanza, perdón, amor. Y a medida que lo hacía, sentía que la carga invisible sobre sus hombros comenzaba, milagrosamente, a volverse más liviana. Una tarde de lluvia, mucho después de que los niños se hubieran marchado, Lucía se quedó sola en el aula. El eco de las risas infantiles se había desvanecido, reemplazado por el susurro constante del agua contra el techo de lámina. Miró la pila de piedras y pensó en su pasado, en ese evento del que había intentado huir sin éxito. Había ocurrido en otra escuela, en un día de tormenta idéntico a ese. Un rayo había caído cerca, y un niño, uno de sus alumnos, había corrido hacia la calle, aterrorizado. Un coche pasó demasiado rápido. Lucía jamás pudo olvidar ese sonido. Desde entonces, la culpa se había adherido a su corazón como una sombra perpetua. Había rezado 1000 veces pidiendo perdón, pero nunca había logrado perdonarse a sí misma. Esa tarde, tomó una de las piedras y la apretó en su mano. La lluvia golpeaba con furia los cristales. «Dios mío», susurró entre lágrimas, «ya no puedo más con esto. He intentado ser fuerte, pero este peso me ahoga. Si de verdad estás aquí, muéstrame cómo soltarlo». En ese preciso instante, una ráfaga de viento violenta abrió la puerta del aula de par en par, haciendo rodar una de las piedras hasta el suelo. Lucía se agachó a recogerla. En la base, escrita con un lápiz tembloroso, apenas visible, había una palabra: confía. El tiempo pareció detenerse. Una paz inmensa, una paz que no pertenecía a este mundo, la inundó por completo. Comprendió que Dios no la había estado castigando, la estaba guiando. Entendió que el dolor que tanto la atormentaba era, precisamente, el lugar donde Él quería enseñarle a amar de una forma más profunda y verdadera. Al amanecer, Lucía caminó hacia la escuela con un corazón renovado.
En la entrada del aula, encontró una piedra más grande que las demás, envuelta con cuidado en un pañuelo azul. Al desenvolverla, leyó una frase escrita con letras infantiles: «No temas, maestra. Dios no borra el pasado, lo redime». El mensaje, tan profundo y certero, la dejó sin aliento. Sabía que esas palabras no podían venir solo de un niño. Eran un eco del cielo. Esa mañana, antes de empezar la lección, les habló a sus alumnos sobre la fe. Les contó que la verdadera esperanza no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de seguir confiando en medio de la tormenta. Mateo levantó la mano. «¿También cuando nos equivocamos, maestra?». Lucía sonrió, conteniendo la emoción. «Sobre todo entonces, Mateo. Porque es cuando más necesitamos su gracia y su perdón». Esa noche, al cerrar la escuela, una mariposa blanca entró por la ventana y se posó sobre la piedra del pañuelo azul. Lucía lo entendió sin palabras. Dios le estaba mostrando que su alma, al fin, también podía volar. En los días que siguieron, una transformación silenciosa envolvió la escuela. Los niños reían con más libertad, y una paz luminosa parecía impregnar las paredes. Pero una mañana, Mateo no fue a clase. Preocupada, Lucía fue a buscarlo a su pequeña casa junto al río. Su abuela le dijo que tenía fiebre alta. Al entrar en la habitación, vio a Mateo pálido, y sobre su mesita, una única piedra blanca con la palabra fe escrita en ella. Lucía se arrodilló, tomó la mano del niño y oró con todo su ser: «Señor, este niño me ha recordado tu voz. Te pido que le devuelvas la fuerza, no por mí, sino para que siga siendo luz en este mundo». En medio del silencio, una brisa cálida entró en la habitación y Mateo abrió los ojos. «Maestra», murmuró, «soñé que Dios me decía que no tuviera miedo». Lucía lloró, pero esta vez eran lágrimas de pura gratitud. Esa noche, al llegar a su casa, añadió una nueva piedra a su colección. Sobre ella, escribió: «Milagro». El pequeño milagro de Mateo se convirtió en un susurro que recorrió el pueblo. La fe de Lucía había comenzado a contagiarse. El aula se transformó en un santuario de esperanza, con una repisa llena de piedras que llevaban inscritas palabras como amor, gratitud y perdón. La escuela, antes un lugar de simple aprendizaje, se había convertido en un faro de luz para toda la comunidad. Pero la prueba más grande estaba por llegar. Una mañana, el director la llamó. El gobierno iba a recortar el presupuesto y la pequeña escuela del Valle sería cerrada. La noticia fue un golpe devastador. ¿Por qué ahora, Señor, cuando por fin había entendido mi propósito? Esa noche, Lucía reunió a los padres del pueblo. Con una firmeza que nació de su fe renovada, les dijo: «No necesitamos grandes edificios para enseñar. Mientras tengamos fe, seguiremos siendo una escuela. Dios no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos». Inspirados por sus palabras, los hombres y mujeres del valle se unieron. Repararon el techo, pintaron las paredes, cocinaron para los niños. La fe de una sola mujer había encendido la llama en un pueblo entero. La escuela no solo sobrevivió, sino que renació, más fuerte y unida que nunca. Lucía comprendió que Dios no le había quitado su propósito, le estaba enseñando a compartirlo. Una mañana, tiempo después, Lucía encontró una carta anónima sobre su escritorio. La letra era temblorosa. «Querida maestra, yo estuve allí el día de la tormenta. Vi lo que pasó. No fue su culpa. Usted corrió para salvarlo. Si hoy enseña con tanto amor, es porque aprendió a hacerlo desde el quebranto. No se castigue más. Dios ya la perdonó hace mucho tiempo». El papel temblaba en sus manos. Sintió como todo el peso de su pasado se disolvía como ceniza en el viento.
Cayó de rodillas, llorando en silencio. Gracias, Señor, por hablarme cuando menos lo esperaba. En ese instante, Mateo entró con una piedra clara, casi translúcida, que había encontrado en el río. En su centro, el agua había dibujado la forma de una llama brillante. Parece un corazón que brilla, dijo el niño. Lucía la tomó en sus manos. No, Mateo, respondió con una sonrisa radiante. Es una promesa. Comprendió que Dios no borra nuestras heridas, las transforma en fuentes de luz. Su dolor no había sido un castigo, sino la semilla de su verdadera misión, no enseñar a leer, sino enseñar a creer. El amanecer llegó al día siguiente cubriendo el valle de oro. Lucía tomó la última piedra, la que parecía una llama, y escribió una sola palabra, gracias. La colocó en el centro de la colección. Su historia no era un final, sino el comienzo de un hermoso plan divino. Las pruebas no llegan para destruirnos, sino para revelarnos la fuerza de quien verdaderamente nos sostiene. Cada piedra que Lucía había cargado, cada lágrima que había derramado, había sido en realidad una promesa. Y en cada una, Dios le había dejado escrita su voz. Que esta historia sea un recordatorio de que, incluso en el silencio, Dios está obrando. Que te animes a buscar las pequeñas piedras que Él deja en tu camino. Si este mensaje te ha inspirado, suscríbete y activa las notificaciones, para que juntos sigamos construyendo esta comunidad de fe y esperanza. Que la bendición de Dios te acompañe hoy y siempre.